Ángel Valdellou, que fue el que hace ya muchos años organizó la tantas veces citada exposición sobre Velázquez Bosco, pero a partir de entonces pues se han aportado nuevas visiones que son las que se han querido incorporar aquí. Algunas pues muy particulares, como a lo mejor puede ser la de esta tarde, que creo que también vamos a descubrir muchas cosas, y entonces yo eso os lo quiero agradecer muchísimo, y junto al agradecimiento a Elena Hernando, el de María Domingo Fominaya, la subdirectora general, naturalmente Carolina Aguado, que tanto trabajo te hemos dado estos días. Y bueno, cuando me propusisteis esto yo lo cogí con muchísima ilusión. Lo que no sabía es que iba a llover tanto por causa del ciclo, ¿no? Como decías, que podíamos organizarlo otros años para que llueva, ¿no? Porque prácticamente ha llovido y mucho todos los días. Quiero agradecer a todos los ponentes que han intervenido en el ciclo. He dicho antes Miguel Ángel Valdellou, también está aquí Miguel Lasso de la Vega, que fue otro de los ponentes, que ese día lo sentí mucho, estaba yo malo y también llovió y no pude venir. Y muchísimas gracias. Y naturalmente pues a Miguel Sobrino, el ponente de esta tarde. Hoy vamos a hablar de un caso, como decía antes, muy particular, interesantísimo, por cuanto vincula la figura del arquitecto Velázquez Bosco con esa otra práctica de esa mirada a las artes y a las artes aplicadas en su arquitectura. En un momento, igual que lo hemos visto estos días, aplicado a la arquitectura, en un momento en que hay esa transición de la que tú hablarás entre procedimientos tradicionales y nuevos materiales, igual que hemos visto en los edificios, nuevos materiales y nuevos sistemas de producción también, ¿no? Pues eso mismo que hemos visto en sus edificios, pues hoy lo vamos a ver en su obra, vamos, no en su obra artística de él mismo, pero en la que incorpora a sus edificios de una forma además tan notable, ¿no? Para hablar de esto tenemos yo creo que una de las personas que mejor pueden dar cuenta de todo ello, que es Miguel Sobrino, que es escultor, que es cantero, que es fantástico dibujante, que ha intervenido en muchos edificios desde este punto de vista, de tantas veces también de las artes o de incorporación de elementos escultóricos o de cantería. Hablábamos ahora que estos días ha estado participando en la restauración tan interesante que ha hecho el ayuntamiento, que ya ha terminado, de la Puerta de Alcalá. Y bueno, tiene una labor docente importante en la Escuela de Arquitectura, en el taller de cantería, con el profesor Rabasa, que nos acompaña esta tarde, y también colaborador del máster. Y además tiene también, junto a todas estas labores, y lo van a ver ustedes muy claramente esta tarde, una interesantísima faceta de investigador y de escritor, y de buen investigador y de buen escritor. Y tiene muchísimas publicaciones, pero sí que posiblemente todos ustedes conocen 3 libros que han sido muy importantes y van ya por no sé qué edición, sobre las catedrales, sobre los monasterios y sobre los castillos, ¿no? Y bueno, realmente tienes una actitud admirable en la producción de investigación y en tu propio quehacer como escultor, ya sea por así decir, de obra nueva, mucha de ella pública, y luego también, como he dicho, intervención en edificios, patrimonio. Así que no me alarga un poco, perdonad, pero muchísimas gracias por participar esta tarde, que además es una tarde especial porque termina el ciclo, las nueve lecciones. Así que muchas gracias a vosotros, Elena, y a Miguel por su ponencia. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta última sesión. Gracias a Elena por su presentación y a Javier por su presentación también y por todo lo demás, por invitarme, por contar conmigo siempre, que es la verdad es que es un lujo, un privilegio. Y también por tus palabras y pues por todas las veces que conversamos por la escuela y siempre aprendo cosas nuevas contigo.
Además también está Enrique Rabasa, hay más personas de la escuela, amigos, algo de familia también. Así que intentaré... ha habido un problema por mi parte, que es que, claro, mi plan, antes de saber el calendario de las jornadas, era venir a todas las ponencias para ir escuchándolas y además con la gran ventaja de ser el último y entonces poder estar mucho más preparado que todos los demás, ¿no? Precisamente por ese aprendizaje que iban a suponer la asistencia a las jornadas, ¿no? Y también para evitar, por ejemplo, repeticiones y cosas así indeseables. Mi problema es que justamente los jueves, cuando vi que eran los jueves, pues es algo que es un día que tengo yo comprometido con mi hija pequeña para irla a buscar, las extraescolares, todavía estoy con esa fase y no he podido escaparme más que hoy, que evidentemente hoy no podía no escaparme de esas obligaciones, ¿no?, familiares. Entonces, bueno, pues os pido disculpas por las posibles repeticiones o contradicciones con cosas que hayáis escuchado a lo largo de las jornadas. En cualquier caso, yo he calculado que esto más o menos dure 1 hora para que dé tiempo a un coloquio, si os parece adecuado. Para mí es fundamental en estos encuentros que haya coloquio, porque no se trata solamente de dar una conferencia y ya está, sino que haya algo de conversación. Y entonces, bueno, pues vamos a dejar ese tiempo, ese margen. Y luego también el formato. Quería decir, porque Javier ha mencionado y Elena también, que esto se va a publicar. Claro, en mi caso no se va a publicar lo que os voy a contar aquí, es otra cosa. Claro, esto es como cuando en la música, ¿no? O sea, que no es lo mismo tocar en una sala de cámara que en un estadio, o sea, que hay que, digamos, el formato es importante, yo creo, ¿no? Y la comunicación verbal para mí siempre es muy diferente. O sea, en un artículo intento ser coherente, intento hacer un discurso pues argumentado, con una línea más o menos coherente. Sin embargo, las conferencias a mí me gusta el formato ensalada. El echar ingredientes y a ver qué pasa, ¿no? A veces las ensaladas salen bien, a veces salen menos bien o incluso salen muy mal, pero bueno, en este caso se pide disculpas. Pero lo que sí que voy a intentar es daros pinceladas, pues eso, esos pequeños ingredientes ahí mezcladitos para dar pie precisamente a ese posible coloquio o esas interrogaciones que a todos nos pueden surgir cuando nos ponemos a ver simplemente detenidamente cualquier obra, ¿no?, de arquitectura o de cualquier otro tipo. También termino por advertir, tengo aquí personas muy, muy cualificadas, ¿no?, a las cuales he leído, he consultado y demás. Y entonces quiero advertir de que yo no soy experto en Velázquez Bosco, ni muchísimo menos. Lo que sí que pasa es que puedo dar una visión quizá un poco diferente, simplemente por el punto de vista, que es diferente, que es el práctico, el que hace cosas. O sea, yo hago cosas en piedra, yo hago moldes, hago algunas pequeñas, no restauraciones, sino que colaboro en obras de restauración, que es otra cosa. Y entonces, bueno, pues eso me da a lo mejor una perspectiva quizá un poquito diferente, que a lo mejor puede ser válida o no, pero diferente sí que creo que será. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido, eso, con este formato así un poco zizagueante, para empezar con una figura que para mí, pues cuando Javier me habló de este proyecto y empecé a leer y a revisar cosas y demás, y a revisar los propios edificios, me resultaba muy difícil, no sé cómo decir, comprenderla incluso, ¿no? Precisamente por esta época que se suele despachar con esto del eclecticismo, como si eso fuese una fórmula muy fácil, ¿no? Es decir, es ecléctico y eso significa que puedes tocar cualquier palo, ¿no? No sé, eso es como la Macedonia, ¿no? Dices, ¿Macedonia? No, pero ¿qué es lo que hay en la Macedonia? O sea, ¿qué ingredientes tiene esta Macedonia? Estoy hablando de ensaladas de Macedonia, ya veis que por ahí va un poco revoltijo la cosa, ¿no? La cuestión es que Velázquez Bosco tenía una clara línea clasicista, ese clasicismo enfático, ¿no?, que tantas veces hemos citado, que definió Pedro Navascués con tanto acierto, ¿no? Pero luego, si hacía falta, se pasaba a lo medieval, como pasa en Guadalajara, ¿no?, incluso a lo nazarí, porque él conocía muy bien el patrimonio, sobre todo el español, pero también el internacional. Pero y además era como Viollet-le-Duc, ¿no?, en el sentido este de que si hacía falta, pues acudía al hierro, a las estructuras absolutamente novedosas del momento, y además lo hacía de forma muy armónica y con mucha soltura. Y podía alternar los órdenes clásicos con una estructura metálica y lo hacía con muchísima solvencia, ¿no? Entonces, yo no sabía muy bien cómo atajar, digamos, cómo atacar el argumento de esta ponencia, ¿no? Entonces, he hecho una serie de capitulillos así para ir
hablando de ciertas facetas de lo que... Porque sobre todo voy a hablar de escultura, aunque son artes aplicadas, pero creo que me voy a centrar más en la escultura, que es lo que mejor conozco. Quiero empezar haciendo una advertencia, que es que la escultura es el arte con muchísima diferencia menos conocido, peor conocido, más aquejado por los tópicos, por los lugares comunes. Por ejemplo, es muy habitual que se confunda lo que es una escultura, por ejemplo, de Miguel Ángel, con una escultura del siglo XIX. A lo mejor plásticamente se puede emparentar, pero en todo lo demás es casi un arte diferente. Fijaos lo que os digo. Entonces, quiero advertir, para poder llegar al siglo XIX y ver la escultura, quiero advertir de cómo se llegó hasta la escultura decimonónica, ¿no? Que además ya sabéis que tiene dos facetas muy diferentes, una todavía academicista y luego ya otra pues muy distinta, ¿no? Posterior a la academia. Bueno, pues el cambio vino aquí, vino a mediados del siglo XVI, que fue cuando se había llegado a la cumbre de Miguel Ángel. Los escultores se habían encontrado con una especie de callejón sin salida, sin saber qué hacer, intentando emularle, intentando algunos osados incluso superarle, como Baccio Bandinelli, y fracasando. Entonces llegó un ser providencial, que es Juan de Bolonia, Jan Bologna, el autor de nuestro Felipe III, de la Plaza Mayor, y propuso una cosa completamente nueva. Claro, lo normal es decir, la forma serpentinata, las vistas perimetrales, todo eso está muy bien. Eso es la consecuencia. Pero ¿cuál es el origen? El origen de esto es un cambio en la técnica, en los procedimientos de la escultura. Para poder hacer el rapto de la Sabina, Jan Bologna tuvo que hacer otra cosa que no era la técnica que usaba Miguel Ángel, que es la técnica medieval, la talla directa, el coger un bloque y ponerse a quitar directamente del bloque, ¿no? La piedra. No, Jan Bologna, para poder hacer una cosa como esta, tenía que hacer antes un modelo previo. Y en este caso, además, se conserva en el Museo de la Academia de Florencia. Un modelo donde se podían hacer todos los cambios que uno quisiera y una vez ya fijada esa forma, trasladarlo por un sistema de puntos, o sea, de coordenadas, de copia, por puntos a un bloque ya de mármol o del material que fuera, ¿no? Veis que voy saltando. O sea, a principios del siglo XIX, finales del XVIII, Antonio Canova, por ejemplo, en este sepulcro de Clemente XIV, ya ni se plantea la talla directa, o sea, es algo que ha desaparecido por completo. Él hace siempre un modelo previo y luego lo copia. O sea, el mármol es como si dijéramos el depositario de una forma previamente concebida, en otro material blando, ¿no? Por eso, en el estudio de Canova vemos esta tumba con las esculturas duplicadas. ¿Por qué? Pues porque una es el modelo en yeso y otra es la copia en mármol, que es la definitiva, la que se va a poner luego en el Vaticano. Entonces, esto nos puede dar problemas de interpretación. Porque, por ejemplo, decimos, vale, Canova, las tres gracias. Vale, ¿pero cuáles? Porque hay dos. Una está en el Hermitage y otra está en Londres. Entonces dices, pues no sé, ¿y por qué hay dos? Pues porque en realidad la original, entre comillas, de Canova es la de en medio. La que es de escayola, pasada a partir de un modelo de barro, de arcilla, y con los puntos de coordenadas para poderlo copiar al mármol. Que resulta que tiene éxito, como fue este caso, pues se hacen varias copias. Y todas ellas se pueden considerar, entre comillas, originales. Pero claro, esto ya empezamos a ver un mundo completamente diferente al de la obra única, de talla directa, del que procedíamos anteriormente, ¿no? Otra cuestión que puede desconcertar mucho, la Lucrecia moribunda de Damián Campeny. Bueno, pues este personaje que estuvo en Roma, que volvió a Barcelona pues con todo el aprendizaje hecho, él vino con un éxito que fue su Lucrecia moribunda, hecho en escayola. Y luego él mismo, o sea que la competencia profesional estaba más que sobrada, él mismo la copió en mármol, por puntos. ¿Sabéis cuánto tiempo después? 30 años después. O sea, eso ya a los estudiantes se lo digo, tenéis 25 años, ¿os imagináis con 55 que cogéis algo que habéis hecho ahora y lo copiáis tal cual, sin cambiar una coma? Es algo desconcertante y que nos habla de un mundo muy distinto, ¿no? No quiero tampoco enredarme mucho en esto, pero fijaos, por ejemplo, las musas del Prado, las alegorías del Prado, claro, son de Mariano Salvatierra, pero son todos los modelos. La ejecución, solamente 4, el resto lo hicieron otros escultores. Pero es que luego ya vemos casos, por ejemplo, y no me voy a extender más, como el del Carlos III de Juan Pascual de Mena, que es una escultura del siglo XVIII o del siglo XX. ¿Es de Mena o es de Eduardo Zancada y Miguel Ángel Rodríguez, que son los que hicieron la ampliación para la Puerta del Sol? Ahí empieza a haber cosas extrañas. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con el cambio de régimen. O sea, la caída del antiguo régimen supone que los artistas se quedan sin clientes. Es así de duro. O sea, el romanticismo en gran parte se debe a esa falta de clientela.
Entonces los artistas se tienen que hacer románticos y se tienen que ir a vivir una guardilla y darse a la mala vida, ¿no? Porque se han quedado sin clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Estado, en Francia primero y luego en todos los demás lugares, acude en rescate de estos pobres desgraciados, ¿no? Y acude organizando exposiciones y premios. Entonces, en esas exposiciones los pintores lo tienen muy fácil. Coger un lienzo lo puedes llevar por la calle, ¿no? Los colores se vendían ya en tubos en el siglo XIX. Era todo mucho más sencillo, más transportable. Pero el escultor, ¿qué hacía? No podía transportar un bronce, un mármol, mucho menos, que encima es frágil, ¿no? Entonces tenía que presentar escayolas. Era lo único que podía presentar a estas exposiciones, con la esperanza de que le dieran un premio y entonces poderlo pasar a un material definitivo. Entonces aquí veis, en el Museo de Toulouse, un modelo a la izquierda en escayola que luego se funde en bronce porque así lo desea el cliente y otro que se pasa a mármol porque así lo desea el cliente. ¿Qué ocurre? Que el modelo no estaba previsto para ningún material concreto. Entonces, al pasarlo en mármol, ¿qué hay que hacer? Añadirle un tronco, porque si no se rompe. Entonces, ¿esto qué significa? Es muy importante. Significa que el escultor ya no sabe en qué material va a ir su escultura. La concibe, la ejecuta, el modelo, pero luego, bueno, pues si hay suerte, se pasará a algún material definitivo, pero no se sabe cuál. O sea, incoherencia absoluta con el material. Esto nada que ver con el siglo XVI. Y aquí una pequeña disculpa. No voy a hablar prácticamente de Querol, de Agustín Querol, a pesar de que tiene el gran conjunto del Ministerio de Fomento. Y no voy a hablar de él porque me atengo a lo que cuenta Pío Baroja en sus memorias. Lo tenía aquí para leerlo, pero quizá me iba a enredar demasiado, ¿no? Pero bueno, Pío Baroja lo que cuenta en su última vuelta del camino es que Querol realmente se dedicaba sobre todo a las relaciones políticas, era gran amigo de Cánovas del Castillo, que era su gran mecenas, recibía a todo el mundo en su taller con champán y con pasteles y demás, y luego ya Baroja, que era, pues ya sabéis cómo era, pues empieza a contar que si tenía un pintor que le hacía los dibujos, un escultor que le hacía los modelos, un equipo que le hacía tal, y acaba diciendo, y la verdad es que cuando murió Querol, su taller siguió trabajando 7 u 8 años sin él, ¿no? Bueno, de hecho, ya veis que hay Pegasos incluso en México que son idénticos a los de Madrid, o sea, había un negocio, ¿no?, detrás. Claro, el peligro, y por eso os quiero avisar, es confundir esto con esto. Miguel Ángel y Querol. El efecto puede recordar este non finito, todo eso, pero lo que allí es la consecuencia de un proceso de ejecución interrumpido, aquí es un efecto plástico. Y tanto es así que este niño que veis aquí tan bonito, y que realmente uno lo ve en un museo y dice, qué cosa más bonita, ¿esto qué es? Esto es un apaño, esto es una componenda, porque resulta que hay una escultura que es la tradición, que está en el Prado, de la cual se conserva una parte del modelo en yeso, y de esa parte del modelo en yeso ya se olvida de que eso es la rodilla de la señora y dice a un copista, oye, sácame esto de puntos, solamente el niño con un acabado así. Y oye, queda muy bien, pero desde luego el proceso es curioso, ¿no? Acabó con Baroja diciendo que él contaba que esa escultura la presentó en Roma y que mientras estuvo en Roma Querol, nadie visitó su taller, no dejaba entrar a nadie. Y que la tradición parece ser que la hizo obteniendo un molde de una señora, de una anciana romana, una mendiga, a la que le pagó para sacar el molde de su cuerpo y que por lo visto luego la pobre señora con la humedad pues se murió de una pulmonía, ¿no? Eso es triste, pero nos cuenta algo de lo que se cocía en la escultura de finisecular, ¿no? Bueno, una cosa que me ha encantado comprobar de Velázquez Bosco es hasta qué punto le gustaba colaborar con gente. A mí eso me parece que le beneficia mucho como persona, ¿no? Ahí está con un grupo de alumnos, seguramente en una visita pues, a Huelva, debe ser en La Rábida o algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí, gracias. Porque no lo pone identificado, pero por el claustro así que se ve de ladrillo me lo suponía. Entonces, bueno, aquí tenéis a 3 de los escultores que colaboraron con él. Está Eduardo Barrón, que era zamorano, luego Ricardo Belver y Ángel García, que luego se convertiría en el gran escultor de Antonio Palacios. Entonces, bueno, pues voy a pasar muy por encima sobre la cerámica, simplemente pues para recordar a Daniel Zuloaga, que fue un colaborador estrechísimo de Velázquez Bosco, muchas veces firmando sus obras, y no solamente firmándolo, sino como en el Palacio de Velázquez, pregonando el lugar y la fecha donde se habían fabricado, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta fecha y este lugar? Pues porque esa fábrica de la Moncloa se acababa de abrir en ese momento, de recuperar, ¿no? Entonces era una forma también de publicitar el buen hacer del propio artista y también de la fábrica en un momento en el que
en el que se estaban haciendo exposiciones, en un edificio donde iba a acudir mucha gente que podían ser potenciales clientes, etcétera. Entonces, bueno, pues este mundo de la cerámica hay que decir que tiene muchísimos formatos, que a veces son, como veis ahí en esa especie de metopas, ¿no? Son azulejos seriados, en otros casos son grutescos. Aquí veis que se convierte luego abajo como una especie de dragón chino, que yo no sé dónde sacó ese diseño, pero es realmente bonito. Y eso luego tiene además una variante que a mí me interesa mucho destacar, que es la cerámica que no identificamos como tal, que es el ladrillo. Que es que Velázquez Bosco utilizaba mucho el ladrillo visto, a veces combinando colores diferentes de cocción o de barros diferentes, y con una consecuencia que es que la construcción tenía que ser muy buena. O sea, si tú enfoscas un muro, pues el muro puede estar construido casi de cualquier manera, que luego el revestimiento lo va a tapar todo. Pero si lo haces con ladrillo visto, el aparejo tiene que ser perfecto. El ladrillo aplantillado, todo tiene que encajar a la perfección, ¿no? Porque es el propio aparejo el que está dibujando el color en la arquitectura. Claro, solamente mencionar estos grandes murales que además van precisamente al hilo de un programa de usos que me enseñó Javier allí in situ y con José Luis Parra viendo el edificio de Minas, ¿no? De la Escuela de Minas, cómo está perfectamente concebido cada ala según su orientación. Entonces aquí era preciso que las fachadas fueran ciegas hacia el exterior y entonces cómo ese muro que hubiera podido ser muy duro para un exterior, pues se convierte en una especie de ventana a unos mundos ideales donde son realmente grandes pinturas murales, ¿no? Convertidas en arte urbano, pues gracias a la técnica de la cerámica esmaltada. Y otras menos llamativas, pero que son también muy interesantes, porque nos hablan de una cosa que también creo que es importante destacar y subrayar, que es que esta decoración, que podíamos juzgar como algo superficial, el adorno, ¿no? El ornamento, no, muchas veces tiene una función, que es ayudar a identificar la función del edificio. O sea, el cometido del edificio. Entonces, por ejemplo, en el caso del Palacio de Velázquez, empezó siendo un lugar de exposición de artes e industria, y a eso se debe estos relieves que se repiten en ambas fachadas, y que luego se transforma enseguida para ser una especie de Palacio de Bellas Artes. Entonces, se incorporan estos medallones, que aunque están así medio ocultos por las enjutas, pero se ven las alegorías de la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, con estos niños artistas, que era una forma también de representar las artes muy habitual en la época. Bueno, incluso antes también ahí está, pues como la bacanal de Tiziano, ¿no? Esta identificación de niños con actividades supuestamente de adultos y que resulta así a veces un poco chocante, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con la cuestión medular de lo que os quiero contar. Otra vez el edificio de Minas, un edificio esplendoroso, con una maqueta, por decir así, muy movida, muy llamativa, colorido además, aunque esta foto no lo demuestre, donde aparece una coronación riquísima, aparte del escudo principal, que ahora lo nombraré. En las torres hay nada menos que 16 figuras que recuerdan un poco a los Ignudi, estos de la Capilla Sixtina, ¿no? Y que veis aquí, son mineros con los picos y las palas ahí en las manos, ¿no? Y las azadas en las manos. Pero claro, dices, bueno, hay 16 mineros, pero en realidad hay 2, porque están todos repetidos. O sea, son 8, bueno, ya me he perdido, no, son 32 mineros, o sea, son 16 parejas de mineros, ¿no? O sea, ya cuando empiezas a ver 2 lados juntos, dices, no, es que aquella escultura y esta son la misma. O sea, son réplicas de unas esculturas magníficas de Ángel García, que ganaron un premio en una exposición de estas que os he mencionado antes, pero que ya al comprobar que aquello son producciones seriadas, en cierto modo, empezamos a ver cosas, facetas extrañas, ¿no? En este edificio, además, esto de la repetición tiene un papel extraordinario, o sea, un poco obsesionante, ¿verdad? De repente te das cuenta, empiezas a fijarte y es como en estas películas que tiene una aparición y empiezas a verlo en todas partes, ¿no? Y dices, madre mía, es que este emblema aparece en todas partes. O sea, aparece en cortinajes, en muebles, en alfombras, en placas, en el pedestal de la Santa Patrona, en todos los lados. Está repetido, 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 precisamente porque era muy importante, a pesar de que el propio edificio tenía un programa de usos muy, muy claro, era muy importante recordar todo el rato para qué estaba destinado. O sea, era la Escuela de Minas, no podía ser otra cosa
que es la Escuela de Minas. Esto de la repetición es algo muy antiguo, o sea, los reyes católicos lo conocían muy bien, es una forma que hoy en día usa la publicidad, ¿no? Esto de que cada poco estamos escuchando la radio y cada poco, oye, ya se me había olvidado el anuncio de gafas, me lo vuelven a poner y entonces ya me acuerdo del nombre de la marca, ¿no? Pues esto es algo que siempre se ha usado, es un recurso muy antiguo, ¿no? Pero claro, combinado con otra cosa, porque esto que acabáis de ver está todo tallado en piedra, en San Juan de los Reyes, en Toledo, pero esto es una bóveda, una cúpula en Rodilana, en Valladolid, hecha por estos grandes artistas que eran los Corral de Villalpando, en el siglo XVI, donde vemos una aparente riqueza que en parte es verdad y en parte es simulada. Y me explico. Si vemos los santos, son todos diferentes. Si vemos las columnitas, son todas iguales. Bueno, eso lo podemos entender. Pero es que ya nos vamos a la parte de arriba, a esa especie de recuadros, y vemos esas figuras de una especie de caballero y de la muerte, el caballero de la muerte, ¿no? Y son el mismo siempre. Son en realidad solamente dos relieves repetidos muchas veces y luego distinguidos un poquito por las pinceladuras, o sea, por esos toques de color, ¿no? Ese tiene bigote y aquel no, pero es el mismo vaciado. Entonces, esto lo hacían mucho los Villalpando. Según el presupuesto, tiraban más de molde o menos. Cuando había más dinero, pues se podía hacer más obra original. Cuando no, pues se tiraba de molde y se podía repetir y luego, bueno, pues entre el barullo de la decoración, pues prácticamente son cosas que, salvo 4 locos que nos fijamos en eso, pues normalmente es algo que pasa desapercibido, ¿no? Entonces, en la Escuela de Minas, por ejemplo, ya dejando los mineros ahora tranquilos, nos fijamos en los jarrones. Los jarrones, claro, es que es el mismo jarrón, venga a hacer jarrones. Y además, venga, filas de jarrones, vamos a poner jarrones. Claro, aquí ya hay otro matiz. Dices, claro, o sea, ¿hasta qué punto la forma de lo que estamos viendo responde precisamente a esta posibilidad de repetir indefinidamente un motivo? O sea, sabemos que había muchísimas limitaciones presupuestarias. Velázquez Bosco, muchas veces el pobre, tuvo que bregar con esas limitaciones. Pero claro, una vez que ya tienes un molde de un jarrón, pues hacer copias en cemento, en piedra artificial, es algo muy fácil, muy rápido y muy barato, ¿no? Entonces, esa especie de pecar a veces en exceso, ¿no? Pues puede tener que ver también con esta técnica. No hace falta que os diga, este es un ejemplo entre muchísimos otros que os podría decir, no de Velázquez Bosco, sino de la época, un edificio en el siglo XIX con una aparente riqueza escultórica que no es tal, porque luego en realidad son dos bustos diferentes, repetidos una y otra vez, ¿no? Claro, esto a veces da problemas. Da problemas. Por ejemplo, con estos mineros ya hay que fijarse mucho porque están ahí arriba, es difícil ver dos parejas de mineros a la vez. Sin embargo, por ejemplo, estos leones alados del Palacio de Velázquez tienen un problema, que es que los dos tienen la misma pata levantada. Eso es una cosa que no suele ocurrir. O sea, por ejemplo, en las Cortes, claro, cada león mira para un lado. Eso es lo normal en los prótomos, ¿no? Estas esculturas que preceden a una entrada monumental. Y os podría poner muchísimos ejemplos, las esfinges del Museo Arqueológico, bueno, muchos otros, incluso hasta los leones de la Casa de Fieras, de piedra. Claro, enseguida nos fijamos y resulta que tiene un sello. Son de piedra artificial, son de cemento. Tiene un sello de la fábrica, que fabrica estos leones alados, y que compraron 2 ejemplares para flanquear la fachada del Palacio de Velázquez. Aquí, en esta fachada de la escalera del Ministerio de Fomento, Agricultura, pero bueno, lo voy a llamar Fomento, que es el nombre original, pasa lo mismo. Hay 3 arcadas y las 3 en las enjutas tienen unas figuras magníficas, otra vez de Ángel García, pero cuando nos fijamos son las mismas, son 3 veces la misma pareja de esculturas. Esto que en la escultura a mí particularmente me inquieta, parece que se relaja cuando vemos que son materiales claramente industriales. Porque parece más coherente, ¿no? O sea, ver una escultura a lo clásico repetida a lo industrial crea un pequeño conflicto, a mí por lo menos. Sin embargo, ver columnas de fundición de hierro colado, unas detrás de otras, todas iguales del mismo molde, digo, claro, es normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Minas es así. Pero claro, también otro matiz. En la Escuela de Minas es evidente por la esbeltez que tienen las columnas, que son de hierro, incluso el color que presentan hoy en día lo pregona también. Pero en el Palacio de Velázquez hay que acercarse a esas columnas, incluso hay que golpearlas para comprobar que son de hierro, porque su proporción es la de una columna pétrea, de una columna clásica. Aquí no quería que pareciesen columnas de hierro. Incluso están pintadas, hoy en día, no sé la pintura original, están pintadas como de color piedra, para entendernos, ¿no?
Estas columnas, que además necesitan un tirante, precisamente por su conflictivo encuentro con los ladrillos que hay arriba, de hecho, veis que está como levantado porque hay pintura para simular aparejo donde no lo hay, ¿no?, encima del capitel. Bueno, pues ya de cerca vemos que son de Sanford, busco un poquito de información, muy poquita, y ya enseguida veo que era una fábrica que estaba, pues donde ahora está la Ronda, ¿no?, entre las gloritas de Bilbao y San Bernardo, y que además se dedicaban, pues, a hacer ascensores, vehículos autónomos, o sea, lo más moderno a la vez que la simulación de lo más antiguo, ¿no? Una columna clásica con su capitel, base y fuste, a la vez que estaban, pues, en la cresta de la ola de la tecnología y demás, todo la misma industria, ¿no? Es un mundo de cambio que empieza, por lo menos a mí, a explicarme un poco esa posición esa especie de trípode extraño en el que veía montado al principio a Ricardo Velázquez Bosco, ¿no? La escalera de Fomento, que es uno de los grandes espacios monumentales de Madrid y de su época, bueno, pues es deslumbrante, cuando uno la ve se queda ahí asombrado y tal, ¿no? Pero claro, luego hay que ver que esto en parte tiene su explicación, aunque aquí había algo más de presupuesto, claro, que en Minas o que en el Palacio del Retiro, tiene parte de su explicación en que son elementos seriados. O sea, estas columnas son de escayola y están repetidas por molde las veces que haga falta. Entonces, ves la decoración pictórica es mucho más fácil de hacer, más rápida, con perdón para los pintores, o sea, no digo fácil artísticamente, sino de ejecución, ¿no? Vemos la cúpula que cubre esta escalera y vemos 4 pechinas fastuosas, ¿no?, con unos relieves, unos altorrelieves preciosos de Ángel García otra vez, de sus primeras obras, por cierto, que cuando uno los ve más detenidamente, bueno, lo primero que ves es que pues una pareja de guapetones ahí impresionantes, los dos, unas figuras preciosas, y dices, cuidado, que es la misma figura, son las mismas figuras. Cambia el campo del escudo, ¿no? Veis que el escudo cambia y cambia también por la propia geometría de la cúpula. Hay que hacer ajustes en las molduras y demás. Pero claro, Ángel García modeló una vez esta mujer y este hombre. Luego se repitió 4 veces este motivo y luego se adaptó el campo del escudo y demás para poder rellenar los campos de las pechinas de la cúpula de forma más económica. Aunque a primera vista es algo que no se ve, no se advierte, ¿no? Vuelvo a hablar de lo económico porque precisamente en un lugar como Guadalajara, donde el presupuesto era muchísimo mayor, muchísimo más generoso, tanto el arquitecto como el escultor se podían permitir otros recursos. Entonces, Ricardo Velázquez Bosco hace en piedra el mausoleo de la duquesa de Sevillano. Duquesa es, ¿verdad? Duquesa. Sí, gracias. Digo, a ver si le voy a cambiar el título nobiliario. Sí, bueno. Y cubierta con mosaicos y demás. Y en la cripta, ¿qué hace? El cenotafio, bueno, pues es una obra, otra vez de Ángel García, en mármol. Una obra única, hecha en una piedra pues tan hermosa y tan cara también como puede ser el mármol, ¿no? Porque aquí había presupuesto, aquí se lo podían permitir. O en el propio Ministerio de Fomento, pues hay también, dentro de esa gran arquitectura de yeso, de escayola, que veis ahí con esas columnas jónicas y demás, pues hay detallitos. Por ejemplo, estos fustes son aprovechados, que me lo revelaron allí los arquitectos que amablemente me abrieron el ministerio, y son de piedra, o en las propias fachadas, claro, de piedra hay también escultura pétrea. Y bueno, pues ya que estamos así, hay que decir también un pequeño detalle, ¿no? Estas cosas que técnicamente son, para mí por lo menos son interesantes, ¿no? ¿Veis esa especie de mensulón que hay en el centro del balcón? Que a mí siempre me ha parecido algo un poco incomprensible, ¿no? Que dices, qué tosco, qué solución más extraña. Pero claro, era porque normalmente me fijaba en ello cuando iba con el coche, ¿no? Y el semáforo, el atasco, y lo mirabas, qué extraño. Ya cuando he ido andando y sin prisa, pues me he detenido allí y lo que he visto es que las molduras que rodean la puerta están sin acabar. ¿Veis? Se ve aquí perfectamente el acabado rugoso, tosco, de la moldura intermedia, y ahí simplemente el sólido capaz, porque por lo que sea no se terminó de labrar esa puerta. Eso ya me ha dado la explicación de que ahí seguramente lo que habría previsto sería un mascarón o algún tipo de escultura, pues como las ménsulas estas de que hizo Sabatini en Hacienda, ¿no? En la antigua aduana, alguna cabeza saliendo, algo así. Por desgracia, como muy bien explicaba de Joe, no quedan los planos originales y no podemos saber qué es lo que estaba dibujado para ese lugar, ¿no? Un pequeño intermedio de curiosidades para aliviar el asunto.
El clasicismo, decimos clasicismo enfático y demás. El clasicismo tiene una tendencia a autodestruirse. O sea, el clasicismo es algo que los que lo pregonan son muy firmes y demás, pero enseguida empieza a haber como ratoncillos que empiezan a morderle los cimientos y empiezan a haber cambios, ¿no? Entonces, en el momento más clásico de lo clásico, que es el Renacimiento romano, primero en la época de Rafael y demás, resulta que a Rafael le sale un alumno díscolo, que es Giulio Romano, que en cuanto puede escaparse del foco romano y se va a Mantua, empieza a hacer el loco. Y entonces hace el Palacio del Té y, oye, pues que hay un triglifo que se ha caído, pues yo lo pongo así, porque esto es adrede, ¿no? O hay una sala en la que puedo pintar que parece que la arquitectura se me está cayendo encima, pues lo hago, ¿no? En la sala de los gigantes. Bueno, pues estas bromas, que también admite el clasicismo, yo las veo también en Velázquez Bosco. Entonces, solamente en Fomento, estos encuentros de capiteles jónicos me parecen divertidísimos. Fijaos, aquellos que parecen que están como entrelazándose, yo eso no lo he visto en ningún otro sitio, ¿no? O estas soluciones de rincón, ahí se meten por en medio, aquí ya las dos volutas llegan casi a juntarse y aquí ya se han casado, ¿no? Que se han juntado y es una sola voluta doblada por la mitad en escuadras. Son cosas muy, muy divertidas, ¿no? Y luego además veis cómo el entablamento sigue, pero luego de repente se retranquea y ya la moldura arriba dice, ya dejadme en paz, que yo voy a ir por mi camino y no quiero estos quiebros tan raros, ¿no? Más cosas extrañas. La fachada de Minas lo comentaba allí con Javier cuando estuvimos, ¿verdad? Sales a ese balcón tan majestuoso y solamente puedes salir al balcón, porque si quieres ir a los laterales, imaginaos que eres una autoridad menor y en vez de estar en el centro, pues te tienes que ir a un ladito, ¿no? Pues no puedes, porque fijaos las columnas y la fachada cómo están. No hay paso, o sea, ni trepando. O sea, bueno, es imposible, salvo que tuvieras superpoderes, ¿no? Y luego fijaos en la escalera de Fomento otra vez, ese espacio tan majestuoso, tan gigantesco, tiene un acceso muy angosto. Es extrañísimo cómo la escalera es realmente un pequeño pasillo, ¿no? Y ahora os voy a hacer un comentario sobre esta entrada, que bueno, es una, casi, perdonadme, es una pequeña butad, pero ¿veis esta entrada? Tiene que hacer una cosa muy extraña, que es quitarle volumen a los pilares y hacer unas volutas para que aquello case y que no sea ya un pasillo que haya que pasar de perfil casi prácticamente, ¿no? Bueno, pues es que esto a mí me ha recordado a lo que hay en San Miguel de Gormaz, ¿no? De San Esteban de Gormaz, en Soria. En el atrio tiene lo mismo, el paso era muy estrecho y le hicieron esas ménsulas para ensancharlo, ¿no? Claro, Velázquez Bosco conocía muy bien el románico español, esos son apuntes suyos, pero es que en la alegoría de las artes que hay en la propia escalera de Fomento, yo creo que hay un pequeño juego, porque sale un personaje que parece como una especie de Velázquez joven. Velázquez Bosco, Velázquez joven, ¿no? Una escultura tumbada que recuerda muchísimo a la que está tocando el ciego en la alegoría del tacto de Rivera. Y luego un paje que está sujetando un plano. Y ese plano, aunque le agradezco a Jimena Campos que me haya facilitado la foto, se ve irregular, pero en ese plano aparece una iglesia románica. Es el plano de una iglesia románica. Quiero tener una foto muy buena para ver si podemos identificarlo, porque sería un guiño seguramente interesante, ¿no? Y ya este pequeño intermedio acaba con este asunto que también tiene su miga. Fijaos, en los medallones del Palacio de Velázquez hay una serie de personajes ligados a las artes y las ciencias. El conde de Aranda, ¿qué pinta ahí? Pues seguramente como promotor del Canal Imperial de Aragón, creo yo, Juanelo, indiscutible, Juan de Herrera y Velázquez, Diego Velázquez. Bueno, pues se repiten, o sea, Velázquez está 3 veces, Juan de Herrera creo que también 3, Juanelo 2, el conde de Aranda 1, es como un campeonato, ¿no? Se ha quedado el pobre con uno solo. Y entre medias de esto, en la fachada principal, en el pórtico principal, aparece Velázquez otra vez y a la izquierda un personaje sin nombrar. Parece incluso de yeso, porque no es esmalte, se está cayendo la pintura. No sé quién es. Y entonces, como estaba yo tan escamado, digo, ¿quién puede ser este hombre? Y entonces escribí a mi amigo Santiago Lorenzo, que por cierto es aquí su hermana, y le dije, mira, tú que tienes esa retentiva y demás, a ver qué se te ocurre, ¿no? Y enseguida me escribió, dice, ¿no será Juan de Villanueva? Oh, pues podría ser, ¿no? O sea, por el atuendo, por el traje, los rasgos. Bueno, es una posibilidad. Y como personaje, desde luego, muy bien traído como gran arquitecto de Madrid, ¿no? Bueno, problemas de conservación. ¿Qué les está pasando a los edificios de Velázquez Bosco? Bueno, esto es una foto impresionante de la Guerra Civil.
que es impresionante por sí misma, pero a mí me impresiona también porque no la entiendo. O sea, ¿cómo es posible que se caigan dos columnas de un esquinazo clásico y no se caiga el entablamento detrás? O sea, esto contradice todos los principios que nos puedan contar sobre estabilidad, sobre... Y entonces, bueno, yo la explicación que doy ante la Catedral de Soissons, después de la Guerra Mundial, es decir, es que las cosas tienden a no caerse, a pesar de lo que creen algunos, ¿no? O sea, la estabilidad es algo muchas veces inexplicable, pero que a veces se produce, incluso en contra de lo que serían las normas, ¿no? de la construcción. En cuanto a los materiales que os decía antes, está habiendo problemas. Está habiendo problemas a veces no por culpa del arquitecto. Esta es la coronación de la Escuela de Minas. Esto es una foto que encontré justamente ayer de ese escudo que hizo Eduardo Barrón. Bueno, pues ese escudo hoy en día está empaquetado, envuelto, porque está desvigándose, o sea, está desapareciendo. Esto, el hijo del escultor que escribió un librito que decía, un escultor olvidado. Hombre, no, nos acordamos de él, jolín. Bueno, pues él decía, claro, es que están peor las esculturas de mi padre que las de Ángel García, seguramente porque las de mi padre están más expuestas a la intemperie. Dice, no, hombre, no. Las de Ángel García, por cierto, están ya empezando a resquebrajarse porque el cemento tampoco tiene una vida eterna, ¿no? Pero es que la explicación a lo del escudo es otra. La explicación es el ferrocarril Madrid-Alicante. Cuando se establece a mediados del siglo XIX, empiezan a traerse a Madrid bloques y bloques y bloques de piedra de Novelda. Es una piedra, con Enrique lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Es una piedra muy fácil de labrar, es bonita, el color que tiene, pero en Madrid funciona de pena, porque el clima de Madrid y el de Alicante no tiene nada que ver. Entonces, cuando se trajo a Madrid, se trajo con mucho optimismo, se hicieron miles de edificios, de estatuas y de todo con piedra de Novelda, y al cabo de unos años pues ha empezado a tener una vejez espantosa. Entonces, debido al clima de Madrid, es algo que no podían prever, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un detalle del sepulcro este que hay en la Sacramental de San Isidro de Querol, cómo estaban los pies desmigándose, ¿no? Aquí las columnas de fomento eran de este material, se quitaron en los años 90 para sustituirlos por otras porque se consideraba que estaban muy desgastadas. Bueno, pues estas columnas nuevas se hicieron con resina de poliéster. Y esa resina de poliéster ahora mismo está ya mucho peor que las columnas de Novelda. O sea, el poliéster ha sido una plaga que nos ha aquejado en los años 90 en la restauración, se hizo por todas partes y que está teniendo un resultado penoso, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora mismo, después de muchas reparaciones, vemos cómo las columnas de poliéster, de fomento, están con unas grietas en las que a veces caben los dedos, ¿no? Y ya el último capítulo de este alocado recorrido por la obra de Velázquez Bosco. El fin de una larga amistad. Claro, yo aquí hablo desde el punto de vista del escultor. Y desde este punto de vista, a mí me gusta defender la escultura, defender la amistad de la escultura con la arquitectura y con la ciudad, con el urbanismo, y defender, entre otras cosas, que cuántos grandes escultores han sido también grandes arquitectos y viceversa, ¿no? O sea, bueno, aquí un listado que no hace falta ni explicar. Maestro Mateo, Brunelleschi, Miguel Ángel, Diego de Siloé, Bernini, no hace falta añadir nada más, ¿no? Bueno, pues resulta que hay algo que es comprensible, que es que después de un atracón lo que nos apetece es una sopita de verdura, ¿no? Hubo un atracón de escultura en el siglo XIX, en parte por esa posibilidad de replicar y replicar y replicar o de ejecutar rápidamente un modelo o muchos modelos y que hubiera un ejército de copiadores, de sacadores de puntos que te lo hicieran a mármol o de fundidores que lo hicieran en bronce o en hierro. Entonces, ese atracón de escultura terminó en el caldito, como es lógico. Es una reacción absolutamente normal y que yo compartiría también en ese momento, ¿no? Entonces así llega el logro de la escultura, que es Adolf Loos, ¿no? Y en 1908 publica este Ornamento y delito, donde, bueno, pues por supuesto defiende sobre la arquitectura desnuda, con razón, en cierta manera, ¿no? Porque la cosa se había desbocado, se había ido un poco de su ser, ¿no? Entonces, bueno, pues él defiende, y bueno, también tiene sus fallos, ¿eh? Dice, por ejemplo, lo compara con la gastronomía y dice, claro, en vez de cosas muy recargadas y tal, qué rico es un filete frito simplemente en mantequilla, ¿no? Y dices, hombre, por favor, pues, igual hay cosas que hay que revisar, ¿no? Del discurso de Adolf Loos. Pero bueno, el caso es que este hombre defiende esto con un gran predicamento
Y entonces es una revolución. Esto se hace cuando a Velázquez Bosco todavía le quedan muchos años de actividad. Y como él también a Gaudí y a Palacios y a tanta gente, ¿no? Que afortunadamente seguían contando con la escultura en sus obras. Pero la escultura precisamente en este momento también no es que desapareciera, sino que tomó su propio camino. Y esto también le dio un valor nuevo. ¿Cuál fue ese valor nuevo? Precisamente al ser despedida de la actividad arquitectónica, la escultura buscó un camino propio que le otorgara su propia entidad. Y para eso había que, otra vez, dar un revolcón al mundo de la técnica. Se podía ser como Brancusi, buscar la esencia, buscar las cosas que ya ni siquiera es que prescindieran de pedestal, es que prescindían casi de espacio. O sea, una escultura de Brancusi lo ideal sería que estuviese muchas veces flotando en el aire, ¿no? Si fuera posible. Pero también la revolución técnica que se dio en este momento. Os pongo una foto de Henry Moore, evidentemente está posando, pero bueno, sirve para ilustrar esta actividad de tantos escultores del movimiento moderno, que lo que hicieron fue revolucionar la escultura mediante la técnica de la talla directa, o sea, la vuelta a la talla directa. Como decía Hildebrand y después el propio Mateo Hernández y tantos otros, decían, hay que volver a la piedra. Y decían, porque no puede ser que las piedras queden al margen de la creación escultórica. No puede ser que concibamos las esculturas sin saber ni siquiera en qué material las vamos a hacer luego. Hay que volver a la técnica directa, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esta escisión, dices, ¿será algo irreversible? No sé. Claro, el propio Velázquez Bosco era un moderno, como hemos hablado antes, ¿no? Yo en esto no me puedo meter, Inmaculada Aguilar lo habrá contado infinitamente mejor de lo que yo pudiera siquiera atisbar, ¿no? Pero es verdad que aquí, ante esta fachada de Minas, la fachada norte de Minas, no quiero decir trasera, porque es otra cosa, ¿no? Esta gran sala de dibujo que me explicabas, ¿no? Claro, buscando una luz continua, nunca un foco duro de luz, ¿no? En realidad es una fachada muy moderna. O estos patios acristalados de Fomento, ¿no? Pero que es que incluso cuando ya se olvida, ya no es como que ya dices, ya estoy en casa, ya no tengo que estar aparentando, me puedo quitar la corbata, ¿no? Y entonces cojo y hago una cosa sin adorno. Una nave de trabajo allí en los laboratorios de Minas, pues con estas cerchas tan bonitas, tan bien diseñadas, tan eficaces a la vez, y que nos están hablando de un arquitecto que también era de su tiempo, en el sentido de su tiempo de la avanzadilla, de lo que iba a venir después, ¿no? Entonces, bueno, pues como escultor digo, ¿será posible que volvamos otra vez a esa vieja amistad, ¿no? Viendo eso, que además, pues cuando llegaba eso a las bibliotecas, qué bonitas son estas bibliotecas, ¿no? de Minas y de Fomento, incluso aquí ya sin molduras prácticamente, qué espacio tan... en cierto modo nos llega a veces más a nosotros que lo que hemos visto antes, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí. Y creo que sí porque las cosas no han cambiado tanto, ¿eh? Entonces, cuando vemos a Narciso Pascual y Colomer y a Mies van der Rohe, que se sientan igual, y dices, oye, pues un arquitecto del siglo XIX y uno del siglo XX no son tan distintos, ¿no? A lo mejor se puede hacer algo por recuperar esa vieja amistad perdida, y vemos que el propio Mies en un momento dado cuenta con la escultura, ¿no? Eso es una cosa completamente diferente. Ahora la escultura se ha independizado, se ha hecho mayor, y entonces, bueno, pues reclama su papel y su espacio. Pero la arquitectura la abriga, la responde, y bueno, pues hay una especie de, otra vez, ¿no? de conjunto, de armonía, en la que podemos ver que perfectamente la modernidad y la escultura son compatibles, y no solamente compatibles, sino incluso, pues eso, deseables, ¿no? esa amistad. Y con esto ya termino, y si queréis pues podemos conversar sobre lo que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por esta conferencia sorprendente, ¿eh? No sé si llamarla ensalada o como tú decías, ¿no? La verdad es que están muy bien llevadas todas las cosas y da para muchísimo, ¿no? Has abierto muchísimos campos, ¿no? En ese momento tan interesante, efectivamente, en que tantas cosas van a cambiar en el ámbito de la arquitectura, de Los y Mies y claro, ya se ha hablado, y luego si queréis, por no tomar yo ahora la palabra, voy a pasarla, pero si no, pues luego podemos comentar sobre todo esto que de algún modo está
planteado en lo que dices, ¿no? Que es el tema de la materia en el arte y en la arquitectura, el tema de la autenticidad, tan traído y tan llevado, lo que es auténtico y lo que no. Eso es muy complejo de entender. El tema de la reproductibilidad en el arte, ¿no? Que también pues, ha abierto. Bueno, son temas que has planteado que me han parecido interesantísimos dentro de tu estupenda conferencia. Me ha dejado sorprendido el paralelo entre Pascual y Colomer y Miss Van der Rohe, porque verdaderamente está bien llevado, ¿no? Bueno, no quiero yo ahora que luego hablo demasiado, está la sala llena. Perdona, Javier, solo un comentario a lo que has dicho de la reproductibilidad, algo que se me había olvidado y que me viene muy bien que me lo recuerdes, que es la diferencia entre encargar a un escultor, como es el caso de Velázquez Bosco, que cree unos elementos que luego se van a reproducir dentro del propio edificio, como los mineros de minas, a comprar cosas por catálogo, que también se hacía mucho en la época. O sea, es muy diferente. O sea, esto le añade valor porque Velázquez Bosco, precisamente, lo hemos visto, promovía la actividad de los artistas, de los ceramistas, de los pintores, de los escultores. Y entonces, en el caso de los escultores, por cuestiones económicas, se organizaba el trabajo de la manera que hemos visto. Pero sí que pedía obras exprofeso ad hoc para los edificios suyos. No era como en otros casos que eran realmente compras por catálogo, en grandes catálogos que te ofrecían todos los estilos posibles para luego tú comprarlos y adosarlos a la fachada del edificio, ¿no? De esto estuvimos hablando con Inmaculada Aguilar, donde se tiraba de catálogo para cuestiones de cerrajería, por ejemplo. Claro. O sea, bien, bueno, no sigo yo y doy la palabra a Miguel Ángel. Qué miedo, perdón. Me ha encantado lo que he oído, entre otras cosas porque sugiere muchas posibilidades de interpretación o de reinterpretación. El caso de Velázquez, como arquitecto ahora, es el paradigma de cómo se ha interpretado mal desde un contexto ajeno. Es decir, vémoslo si nos parece fantástico porque a todos los arquitectos que todavía estamos vivos parece que nos conmovió, sobre todo con el título de un libro, porque muy pocos han leído el libro a fondo y sin embargo si vemos la propia foto de los ornado maravillosamente con esa discreción fantástica que sin embargo ponía como museable el dormitorio de su esposa, por ejemplo, pues contradicciones que se dan habitualmente en la vida para que la vida funcione. Y la resolución de esas contradicciones me parece que es un detalle muy importante a tener en cuenta, pero que solo se tiene en cuenta si se contextualiza la obra que se analiza. Si desde fuera vemos, desde nuestra perspectiva losiana, por decir entre comillas, la obra de Velázquez Bosco, no la entendemos, evidentemente. Y, consecuentemente, lo que no entendemos lo menospreciamos. Si no lo menospreciamos, intentamos entenderlo y lo contextualizamos, vaya rollo, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la intervención de Velázquez y de otros arquitectos de su época que están en un momento de transición histórica, cultural, social, técnica y actúan de una manera que puede ser difícilmente entendible desde fuera hasta que no entramos, como has entrado tú, en muchos detalles. Viendo algunas cuestiones de rotura de ménsulas, uno piensa en Giulio Romano, por ejemplo, que fue el que vino justamente detrás de una época consolidada. Sí, no lo he visto. Esa rotura, que en la historia relativamente reciente entre los historiadores se llama manierismo, me llevan a pensar que Velázquez es un gran manierista, porque aparentemente no se nota su ironía, pero en detalle dices, caramba, está de broma este hombre, cómo juega con los capiteles. Cuando yo intervine hice mención, me parece, a Pleknik, que es un arquitecto, pero refiriéndome al jónico, simplemente la voluta jónica, ¿no? Las maravillas que hace este hombre, tú has sacado algunos encuentros en Ringón que acaban en matrimonio, además me parecen fantásticos. Era un perfecto manierista y entonces eso le da un carácter de modernidad verdaderamente extraordinario. Quienes han leído a Los posiblemente hayan leído después a Venturi y se hayan dado cuenta de la importancia que tiene la contradicción, porque claro, Venturi aprovechó una lectura del
tardorromano verdaderamente inteligente. Cuando una arquitectura sugiere cosas, es interesante. Y lo que interesa hay que apreciarlo. Reivindicaría otra vez más la importancia de Velázquez como paradigma de los que a su alrededor también hicieron ironía con la historia, pero conociéndola, evidentemente. Claro, es que hay que conocerla para hacer eso. Ese es como Alfred Hitchcock. Te da terror que apuñalen a la chica que está duchándose en psicosis porque nada hace prever esa situación. Si ahora vemos la televisión con demasiada frecuencia, hay tanta sangre desde el principio y tanto ruido desde el principio que nada nos asusta, a no ser que estemos dispuestos a asustarnos. Ese pequeño tic, ese guiño que hace a la historia, desde la propia historia, me parece maravillosamente moderno. Y no por ser moderno es bueno o malo, esa es otra calificación ideológica, claro. Es interesante. Y entonces ese interés es el que cada vez me lleva más a pensar que entre los de su época Velázquez fue probablemente el mejor, eso entre comillas ya, porque conocía mejor, entre comillas, que nadie, lo que traicionaba. Es decir, la traición... había un dicho que era: si el asesinato sigue al robo, es lícito el plagio. Bien, esa traición a partir del conocimiento me parece que es imprescindible porque asegura el conocimiento. ¿Con cuánta frecuencia en la escuela y en otros sitios se traiciona por las buenas, pensando que se traiciona lo que no se conoce? Sí, y Velázquez Bosco, hombre, era un conocedor, claro. Vamos, solamente con su labor de dibujante del monumento español, restaurador, vamos, que es que conocía... Y si eso vamos a Córdoba, por ejemplo, con la famosa portada de Almanzor, que el tío deja huella del momento en el que lo hace, caray, ironía maravillosa. Sin embargo, luego llega un Castejón y lo pone a pelar, por no decir otra palabra, simplemente porque no está cuando siendo pone lo auténtico. En tiempos del sultán Alfonso, hijo de Alfonso, ¿no? Siendo arquitecto don Ricardo, ¿no? Sí. En fin, estupendo, lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias, un honor. Gracias, Miguel Ángel. Más palabras, por favor, porque si no, cogemos esto y empezamos a hablar nosotros. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Carlos Bustos. Bueno, que me ha encantado. O sea, sí, es básicamente lo que quería decirte. Y luego, simplemente el comentarte, ¿no? ¿Qué pasa con una generación que va detrás de estos maestros y detrás de palacios y tal? Que es una generación de gente díscola que de pronto abomina, pero profundamente, de sus padres, ¿no? Es como estas gap generacional que se hablaba, ¿no? Entonces, y en sus revistas, o sea, si comparas las revistas anteriores a la C, por ejemplo, que era la del movimiento moderno, pues no hacen nada más que poner, por ejemplo, comparar ventanas y las ventanas así metálicas y tal, y a su lado ponen una ventana pues, de cualquiera de los arquitectos de la generación de Velázquez y la tachan. ¡Buah! Una portada de estas grandes. Dice, esto no es una portada, esto no cabe en esta calle. Entonces, me acuerdo que una era de estas traseras del Ministerio de Educación de Alcalá, la paralela, ¿no? Entonces también, o sea, que había una cierta agresividad que me sorprende. Yo no lo he estudiado eso, claro, pero sí me sorprende. Seguramente tiene unas razones muy, muy claras que me encantaría leer en un momento dado, ¿no? Ese rechazo que tú dices, a mí que es gracioso que llega eso a la irracionalidad, ¿no? Precisamente por eso, porque es un rechazo visceral. Y precisamente, o sea, a lo mejor está muy bien prescindir de ornamentos superfluos, vamos a decir así. Pero claro, cuando dice el movimiento moderno muerte a la cornisa, están diciendo un disparate, porque es que hemos visto que cualquier edificio que no tiene cornisa lo que tiene es una vejez espantosa y no se protege de la intemperie, ¿no? Entonces, lo vemos en los días de lluvia, los edificios modernos que no tienen cornisa, vemos cómo chorrea por toda la fachada y eso, bueno, pues tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo ves, dices, muerte a la cornisa. ¿Por qué? Pues porque ya solamente veían la cornisa desde el punto de vista plástico. Lo veían como un elemento, como un adorno, cuando resulta que es algo que sí, que al final puede tener adornos, pero que tiene una función clarísima de conservación de la fachada, ¿no?
y de alejar el agua de lluvia de la fachada. Entonces, bueno, pues ese lema de muerta la cornisa a mí me parece que retrata precisamente lo que acabas de decir. Gracias. Hola. Bueno, la verdad es que la conferencia me ha encantado y además has abierto uno de esos melones de la época que es fundamental, que es, por ejemplo, la vuelta a la talla directa. O sea, ya hay un Julio Antonio, es un rival tremendo de Benlliure, y Benlliure, en cambio, dice que lo importante es lo que se quiere expresar, lo importante es la obra y no tanto la técnica con la que se ha alcanzado. Es cierto que se llega a producir el efecto contrario. Benlliure llega al mármol a traspasar la arcilla y llegamos a ver esos mármoles de Benlliure que parece que están hechos con barro, es sorprendente. Parecen blandos. Porque parecen blandos, en efecto. Y él trabajaba también talla directa a veces, porque Benlliure sí era escultor. El gran escultor de la época, que Rodin, en cambio, no tallaba. Él tenía todo un taller de escultores que tallaban y él solo hacía barros y solo a partir de los barros escayola. En realidad trabajaba pues como con un criterio, pero claro, es ese momento de transición fascinante y realmente pasa con toda esta arquitectura. Desde que surge la piedra artificial, es muy curioso el proceso de cómo se van enriqueciendo los edificios, porque la nueva burguesía quiere imitar la arquitectura de la aristocracia anterior, pero con la posibilidad de hacerlo mucho más fácilmente porque tiene la piedra artificial y claro, de repente llegan esas riquezas esas que nunca había existido. O sea, antes los edificios populares eran muy sencillos y luego los palacios a lo mejor tenían aportado unos cuantos elementos decorativos, pero tampoco eran tan ricos como llegan a ser en el siglo XIX. Lo curioso es que luego también se produce como un poco como lo de Benlliure, se produce copias en piedra, como yo que sé, como la Diputación de Aladrén, de la Diputación esa de Bilbao, que acabas haciendo en piedra esa riqueza que se había hecho previamente con escayola, porque acaba poniendo una propia estética que es un fenómeno. Va subiendo el listón del ornamento. Va subiendo el listón del ornamento y además cuando hay dinero se quiere reproducir en piedra lo que en realidad había tenido sentido porque se estaba haciendo en escayola y eso justificaba esa multiplicación. La verdad es que es un tema fascinante y es cierto que, claro, la arquitectura estaba en un momento de debate, sobre todo con la aparición de nuevas tecnologías, que claro, Velázquez Bosco todavía combina los muros de carga con estructuras interiores de hierro, pero cuando ya, por ejemplo, ver la construcción de la Gran Vía, que los edificios llegan a ser estructura entera de hierro y solo, incluso los de piedra, están forrando ese hierro, claro, entiendes el momento en el que la contradicción parecía evidente. O sea, los edificios a medio construir eran supermodernos y una vez terminados eran clásicos. Y eso yo entiendo que realmente los arquitectos tuviesen un momento de debate, pero claro, realmente es eso. Se tachó de un modo muy violento. Creo que la generación de los hijos mata a los padres y los nietos recuperan a los abuelos. Entonces hemos ido recuperando nuestra arquitectura porque en efecto vemos esa sabiduría, ese conocimiento extraordinario que tenían de todos, de los lenguajes clásicos, incluso de las técnicas constructivas y que sin embargo pues nos llegó a resultar sofocante. Además, para un mundo moderno es muy sorprendente luego cuando ves estos edificios, muchas veces cuando ves las fotos con la gente que los habita. O sea, a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, los edificios de Gaudí, cuando ves a esas familias burguesas dentro y dices, y estos señores hacían esta especie de locura para vivir y viceversa. O sea, cuando ves de repente los edificios de Bright ultramodernos y de repente ves señoras con polisón andando por la calle, con vestidos largos y dices, pero ¿qué hacen estas señoras en este edificio? O sea, se producen unas contradicciones muy curiosas que creo que es un momento fascinante de cambio de la arquitectura. Efecto. No es por nada, pero en mí esto es su casa. Sí. Aquí no pone grandes paneles de vidrio. O sea, pone zócalos, pone molduras, pone cuadros colgados en las paredes, o sea que... Pone rodapié. Bueno, pues imagínate, muerta la cornisa y muerta el rodapié, ¿no? Que eso sí que es un pecado mortal. No, pues esto que estás diciendo, a ver, hay dos cosas que a ver si no se me olvidan. O sea, uno, lo de la Gran Vía es una cesura, evidentemente. O sea, la Gran Vía yo creo que tenía que desembocar en ser el Broadway madrileño porque lo que hay es teatro. O sea, ahí es una gran escenografía. Es una tramoya, la Gran Vía. Yo paso por allí y siempre veo como si fuese un decorado teatral que me hubieran montado para ir a de compras, ¿no? Pero eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que decías de la burguesía. Claro, dices, empiezan a decorar las fachadas y demás, precisamente porque lo pueden pagar ya porque hay elementos baratos, ¿no? Reproducción de elementos baratos. Claro, eso cuando, lo que hablamos antes, ¿no? Cuando el material y la forma de producción parecen coherentes, como en el caso del hierro, aquello funciona muy bien. O sea, yo no he estado, por desgracia, todavía en Nueva York, pero me hablan de las fachadas que hay de hierro colado con columnas y columnatas de hierro, que resulta precioso porque ves la coherencia entre el material y la serialización, ¿no? Por decir así, la seriación. Sin embargo, cuando eso lo haces con elementos clásicos, surge el conflicto. O sea, cuando algo que siempre ha sido tallado en un edificio renacentista, no barroco, de repente se convierte en algo seriado, pues entonces ahí empieza el conflicto, y más cuando es en fachadas, ¿no? Entonces,
Eso es el retrato de un mundo en modificación, en realidad, ¿no? De un mundo en cambio, que tú lo has dicho muy bien, la Gran Vía es otro de esos jalones que van surgiendo hasta que ya de repente se cae la tramoya y queda el esqueleto, ¿no? Y el esqueleto simplemente se viste y se cierra y ya está, ¿no? Pero es buen comentario ese. Gracias. Gracias. Oye, como nos están acompañando también otros ponentes del ciclo y hoy es la última jornada, pues a lo mejor queréis comentar algo. Miguel, ¿o está también Javier Arce? Sí, está. ¿Quién? ¿Quién quería hablar? Perdona. Ah, vale. Entonces, ¿quieres, Miguel? Bueno, yo también, la verdad, te doy la enhorabuena. Ha estado estupenda la conferencia. Yo creo que cuando una conferencia, sobre todo, te hace replantearte cosas, ¿no? Es que yo creo que ha funcionado fenomenal, ¿no? Y es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? Al oírte, ¿no? Y ver las imágenes. Un poco también lo que decía Miguel Ángel Valdellou, ¿no? Con el tema de este manierismo, ¿no? De Ricardo Velázquez Bosco, ¿no? Y pensaba sobre todo en la escalera de Fomento, ¿no? Cuando lo has sacado, ¿no? Que te inquietaba, ¿no? Ese estrechamiento y de repente... Pero yo creo que, fíjate, pensaba que quizá es algo consciente, ¿no? O sea, que buscar el estrechamiento y de repente abrirse a ese enorme espacio, ¿no? Igual que, yo qué sé, pues hace Miguel Ángel, ¿no? En la Laurenciana, por ejemplo, ¿no? O sea, que me parecía también muy acertado, ¿no? Ese tema del manierismo. Y luego un poco también me ha gustado mucho el tema de la nueva... esta relación que se produce, ¿no? En los nuevos caminos de relación entre la escultura y la arquitectura, ¿no? O sea, yo creo que durante muchos siglos la arquitectura lo que ha servido ha sido para, de alguna manera, enriquecer a la propia arquitectura en sí, ¿no? En el 19 yo creo que se mantiene esa idea, lo que pasa que, claro, de otra forma, ¿no? Y perdiendo de alguna manera lo que es la esencia en sí de la propia escultura, ¿no? Como arte, ¿no? Y yo creo que bueno, me ha gustado, que es verdad que ya no va a ser quizá una relación igual que la que hubo en el pasado, ¿no? Pero se produce un nuevo diálogo, ¿no? O sea, que me ha gustado mucho también esa relación que has planteado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, Javier, no quieres... Bueno, mientras tanto, pues planteo yo dos cosas que también me han interesado mucho. Bueno, se ha dicho ahora que efectivamente él muere en 1923, ese año en que muere Lampérez, y mueren muchas cosas con él, ya lo hemos hablado también en este ciclo. En ese año se publica Versión Architecture. En nuestra escuela, en ese año, se publica el libro de Ana Sagasti, ¿no? Enseñanza de la arquitectura, que también desde abajo pues, va a revolucionar muchísimo las cosas, ¿no? Y entonces, pero hay esas conexiones. Por ejemplo, me ha interesado mucho también el énfasis que has puesto en ese trabajo en equipo, la facilidad que tenía Velázquez Bosco para trabajar con colaboradores, ¿no? Eso se nutría también de una serie de cosas que se habían hecho en el 19, con artes y oficios y en ser colaborativo en la restauración por ejemplo, de la Catedral de León y escuelas taller, las podríamos llamar así, pero también tiene que ver, por eso, saltando entre generaciones, con ese trabajo colaborativo que luego, por ejemplo, pues se va a dar en la escuela llamada proto-racionalista madrileña, ¿no? La escuela del racionalismo madrileño, donde pues todos los arquitectos trabajan por parejas, ¿no? Es curioso. Bueno, esa es una cosa que me ha interesado y que también pues, creo que puede tener su desarrollo. Y luego, como ha surgido mucho la palabra manierismo, tema que también me parece oportuno, y para colmo nos has puesto el Palazzo Te de Mantua. Claro, yo sí quisiera recordar, sí, claro, ahí, claro, lo que pasa es que no es una broma, no es una ironía y es ese juego de opuestos que también va a interesar mucho luego, por ejemplo, a esa misma escuela proto-racionalista madrileña, la que hizo la Ciudad Universitaria, ¿no? Ese juego de opuestos. Pensemos, por ejemplo, en el hipódromo de la Zarzuela, ¿no? Que es esos hiperboloides hiperbólicos ultramodernos y tal, sobre unos arcos que son como de cortijo, ¿no? Entonces, este juego de opuestos en todos los órdenes, lo contemporáneo y lo vetusto, como lo vemos ahí, lo acabado y el non finito, que también hemos visto, lo universal y lo local, ¿no? Es un tema interesante. Y claro, cuando pones Giulio Romano, yo diría también, por una conversación que tuve contigo hace ya mucho tiempo, el tema de lo nuevo que juega a ser viejo. O
sea, lo nuevo, y aquí lo tenemos en el Palazzo Te, la obra nueva que quiere como autorizarse de antigüedad, porque la antigüedad es el valor patrimonial más reconocible por cualquiera. Es una cosa antigua, ¿no? Entonces, y eso en el Palazzo Te se ve, y la conversación a la que me refería era la Puerta de las Granadas, a raíz de en Granada, a raíz de una reciente restauración que la han dejado blanquita toda, muy blanca y limpieza y tal. Claro, tú te referías a cómo ese contraste de piedra lisa con piedra simplemente desbastada era posiblemente una intención del emperador que quería ofrecer esa puerta a la Alhambra como algo con antigüedad, que no era una obra nueva, sino que era una obra que tenía sus años y, por tanto, su prestigio, ¿no? Esta es una cosa que recorre la historia. Entonces, ese juego de opuestos entre lo liso y lo rugoso, por ejemplo, ahí no es tampoco inocente, no es solo plástico, es que esa piedra rugosa envejece también más rápidamente que la lisa y adquiere, por así decir, una antigüedad prematura, o no parece tan nuevo, ¿no? Bueno, son también sugerencias que me has dado en esta magnífica conferencia y no quiero tampoco abusar de... Y sí pediría si hay alguna otra palabra o pregunta o comentario. Hay muchos compañeros, está Julián, está Carlota, está Javier Pinilla, Javier Erce, que no quiere hablar, Carmen Añón, que no sé si querrás decir algo, seguro que sería interesantísimo. Carmen, ¿no? Teresa Arenillas, Valentín Berriochoa, tú que has intervenido en tantos edificios, a lo mejor estarías pensando en juegos de opuestos y de dataciones y demás, ¿no? Claro, y que estás interviniendo en el Ministerio de Fomento, así que toma el micrófono. Solo decirte que ha sido fantástica tu exposición y del Ministerio de Fomento hablaremos en otro momento. Es una broma, ¿no? El que me des esta. Bueno, a mí hay una cosa que además me parece importante, que es el inicio de la seriación. El aportar como valor, el repetir lo que está bien y en todo caso darle el guiño otra vez de ir a la simetría o a la antisimetría prácticamente, es decir, jugando con lo mismo de otra manera. Eso me parece que es algo que aporta verdaderamente Velázquez con esa especie aparente despreocupación que también viene obligada por el ajustarse a los presupuestos de la manera más estricta. Eso es clave, claro. Claro, de salir adelante. Por supuesto, la piedra de Novelda entonces no tenía ni idea de los automóviles y de la polución atmosférica. Claro. No, y del clima madrileño, que es un clima extremo y seco. Pero los últimos años han sido terribles. Y fíjate en qué zonas están. La glorieta de Atocha, por ejemplo, en sitios de una polución verdaderamente escandalosa, ¿no? Bueno, pues eso de la seriación me parece muy interesante, porque además en la misma escultura la seriación se ha tomado como signo de modernidad en un momento dado que la industrialización es como los coches. O sea, los coches no son más que obras maestras, algunas veces seriadas. Pero los coches se cuidan maravillosamente bien y no se cuida así la arquitectura, aunque sea seriada. Siempre he pensado que los cantantes se contagian los unos a los otros gracias a esto, ¿no? Pero bueno, o sea, no sé si se ha oído, en cualquier caso no tenía mucha importancia. O sea que sí que la tiene. Creo que se ha oído. Además, uno hacia allí y hacia allí, ¿no? Yo cuando daba clase nunca usaba esto. Y como hablo muy bajito, como es evidente, daba la clase paseando. Pero resulta que cuando iba hacia allí, los de aquí no oían. Con lo cual, era maravilloso. Era una clase peripatética. Totalmente. Y además, diálogos absolutos. Entonces, veía a los alumnos que giraban así. Unas tortícolis terribles, ¿no? Pero, en fin, bueno. Pues esto de la seriación es algo que a mí me interesa mucho y que le voy siguiendo la pista. Tampoco es que me haya dedicado a ello, ¿no? Pero sí que voy anotando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparte, en la antigüedad la hay. O sea, las antefijas de los templos griegos, salvo las del Partenón. Pero claro, es que en el Partenón hasta las tejas, por decir así, eran de mármol. O sea, que es algo excepcional, ¿no? Pero, o las figuritas, las tanagras, ¿no? Que eran hechas por molde.
y repetidas muchas veces porque eran eso, como un objeto, entre comillas, burgués, ¿no? Esas tanagras. Luego en la Edad Media, por ejemplo, hacia finales de la Edad Media, desde el siglo finales del XIV por ahí, aparece la seriación también, incluso en pinturas murales he encontrado estampados, por ejemplo, motivos ornamentales que están a tampón, en Melide, por ejemplo, en Galicia, y luego también yeserías. Las yeserías de la Alhambra están talladas, o sea, están con un patrón geométrico dibujado y luego talladas una a una con gubia y demás. Sin embargo, la Casa del Chapiz, que está enfrente del Darro, las yeserías son moldeadas y pegadas con placas sobre la pared, en el propio siglo XV, ¿no? Y luego ya pues llegamos eso al Renacimiento, donde hay un montonazo de obras hechas en yeso, en algunos casos originales, hechas una a una y como obra única, pues porque el yeso es otro material escultórico como cualquiera, como otro cualquiera, ¿no? Y sin embargo luego también hay esa posibilidad de seriación que vemos en los Corral de Villalpando, ¿no? Y que además es que es evidente, ¿no? En obras donde había más dinero, lo que acabas tú de decir, ¿no? Donde había más dinero, más obra original, donde había menos, pues más copia. O sea, es que es lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, hay una historia de la seriación ahí. En Roma, por supuesto, la hay también. Y luego está esto de la reproducción, ya no solamente en seriación, sino reproducción. La cosa de... Eso también es muy bonito, ¿no? Lo que hemos visto antes de la escultura. Cómo los romanos se dedican a copiar y a copiar y a copiar obras griegas. Porque hay demanda, hay mercado. Entonces, claro, tenemos una consecuencia buenísima para nosotros, que es que gracias a eso conocemos la escultura griega, porque casi toda ha desaparecido. Y conocemos los originales en bronce por las copias romanas. Pero claro, las conocemos con tronquito. O sea que los originales eran de bronce, evidentemente los tobillos estaban limpios, estaban libres. Cuando un escultor romano copia un bronce y lo copia en mármol porque es lo que le ha pedido el cliente, le tiene que añadir un tronco a la pierna para que se sujete, porque ya son esculturas que no están concebidas por el material en el que se crean, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas permiten establecer relaciones, ¿no? entre épocas, entre mundos que parecen distintos y que en realidad tienen, pues eso, muchos más puntos de conexión de lo que parece, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Estupendo, como siempre. Yo quería referirme a la última diapositiva, en la que parece que formulas el deseo de una nueva relación entre la arquitectura y la escultura. Yo quiero preguntarte si eres optimista respecto de eso, porque, vamos, desde mi punto de vista, habría que inventar o habría que transformar la escultura mucho, la escultura actual. Lo que se llama escultura actualmente, por su tamaño, muchas veces por su espacio interior, por sus cualidades espaciales y por muchas otras cosas, entiendo que es más bien arquitectura. Tendría que ser, por lo tanto, otro tipo de escultura. Sí, y a veces hay edificios que parecen que quieren ser esculturas, ¿no? O sea, es verdad que hay una mezcla y una confusión. Si soy optimista, no. La verdad es que no. Bueno, tú y yo hemos hablado mucho de todas estas cosas, ¿no? De muchas de las que he contado hoy aquí. Y es verdad que quizás se tendrían que como que definir, ¿no? Mejor las cosas y hombre, aquí está claro, ¿no? O sea, que hay una convivencia muy, muy bonita, muy, muy sugerente, ¿no? Pero es verdad que hay una especie de indefinición que no ayuda, porque lo que hay a veces es lo que muchos interpretan como una especie de invasión de competencias, ¿no? La escultura quiere ser arquitectura, la arquitectura quiere ser escultura y al final nada es lo que es, ¿no? Entonces, no, es complicado. Quizá la revolución pueda venir por una pequeña semilla, ¿no? Como ocurre tantas veces, que sea simplemente un buen arquitecto y un buen escultor que colaboren, o una buena arquitecta y una buena escultora que colaboren y que den un fruto que todo el mundo diga, ahí va, se puede hacer esto, ¿no? Y que eso prenda la mecha y que pueda luego también imitarse, ¿no? Por cierto, defensa de la imitación, quería decirlo. Sí, perdona, ¿qué decías? Un buen cliente. Ah, absolutamente, claro. Sí, sí, fundamental. Sí, ese es el trípode, justamente. No un buen cliente que es el más rico. No. Justo, exactamente. Sí, sí. No, vamos, fundamental. Fundamental. Y luego de esto de la seriación, quería solamente hacer un comentario por lo que antes ha salido la Puerta de Alcalá, ¿no? Cuando estaba buscando textos sobre la Puerta de Alcalá, me encontré, claro, fui a Antonio Ponz. Y claro, él escribe cuando la Puerta de Alcalá se está construyendo, estaba sin terminar. Y dice una cosa preciosa, me gustaría tenerlo aquí para leerlo
tal cual. Dice, y los capiteles están tomados de modelos de los que hizo Miguel Ángel para el Campidoglio. O sea, el diseño de los capiteles de la Puerta de Alcalá son de Miguel Ángel. Sabatini los copió tal cual, pero es que, según lo dice, da la impresión de que incluso como que tuvieron un molde y la escala cambiaría, pero que querían tenerlo delante para hacerlos exactos. Bueno, pues a partir de ahí, Pons dedica como página y media a la defensa de la copia. Y dice, ¿cuánto mejor nos iría si en vez de intentar inventar tonterías, copiáramos cosas buenas? Viene a decir eso. Dice, en vez de la iglesia no sé qué, que la pone a caldo, no me acuerdo qué iglesia es, si hubieran copiado una buena iglesia romana o el Panteón, hubieran hecho tal, pues estaría todo mucho mejor, ¿no? Cuando a uno se le ocurren cosas, fenomenal, pero si no, pues copia, no pasa nada, ¿no? Claro, eso, decirlo hoy en día, por cierto, hoy en día que todo es copia y que todo es simulacro, o sea, nos hablan de una inteligencia artificial que es como una especie de osímoro, ¿no? Y de tantas cosas que en realidad son copias de copias y simulacros de simulacros. O sea, parece que el mérito es que nos lo creamos. O sea, dicen, oye, fíjate, este escrito, resulta que lo ha escrito un ordenador. Ah, pues me lo he creído. Pues la culpa no es mía. O sea, es que me han engañado, pero la culpa del engaño es del que engaña, no del engañado, ¿no? Entonces, hoy en día, que precisamente todo es simulacro, resulta que condenamos la copia. Bueno, pues a lo mejor habría que revisar también esas cosas, ¿no? Para copiar cosas buenas, que a veces están muy bien. Sí, Carmen. Sí, se oye. Sí, lo siento, es que la voz no me acompaña muy bien, pero no puedo resistir la tentación. Y la tentación es que de lo mismo que duele la relación de la arquitectura con la escultura, como has dicho actualmente, a mí me duele la relación de la obra de Velázquez Bosco con el entorno. Y como hay veces, como por ejemplo en el edificio de Minas, donde un paso bajo a nivel casi no te deja, te tragas el edificio. Verlo con una perspectiva es prácticamente imposible. Entonces, ese desprecio que tenemos hacia el entorno de los edificios, a veces, incluso en el momento de hacerlos y otras veces a posteriori, desde el propio ayuntamiento, que no lo tiene en cuenta, creo que es una cosa sobre la que podríamos llamar la atención e intentar mejorarla, porque es todavía mejorable en muchos casos. Muchísimas gracias, muy, muy oportuno el comentario. ¿No queréis decir nada más? Bueno, sí, Javier Herce. Pero es curioso cómo la carga escultórica de los edificios se produce en los institucionales. En el caso de la Duquesa de Sevillano, que es un panteón que podría prestarse a mucha escultura alegórica, toda la escultura se concentra en 2 puntos. Estaba repasando a ver si me estaba dejando alguno y metía la pata, pero realmente es en la gran escultura de Ángel García que está en la cripta y que yo recuerde solo las pilas bautismales. Es curioso como ahí, que es un encargo privado, digamos, probablemente hay condicionantes de segundo orden que llevan a Velázquez a hacer una fachada prácticamente monócroma, solamente hay una diferencia de piedra del zócalo a la parte de arriba y solamente el elemento de la cúpula, que es muy llamativo, a diferencia de la arquitectura institucional que hace en Madrid, y luego la utilización de la escultura, lo que dices, ya no es la copia, sino es la gran pieza que ejecuta, pero efectivamente, comparando lo que estabas poniendo, me acordaba de esta imagen, es el edificio y una única escultura, todo un gran mausoleo para una única escultura que está al final del camino, abajo cuando se baja a la cripta. Y además, de pronto, hoy la arquitectura es mucho más neutra. Sí, eso, mira, es precioso lo que estás diciendo ahora, porque precisamente eso corrobora cuando se le da a la escultura un valor que puede ser simbólico también, ¿no? Como los mineros y demás, pero sobre todo ornamental, casi entre comillas de relleno para entendernos, ¿no? Como de relleno ornamental, y cuando esa escultura tiene un valor específico propio y se la destaca. Y se la destaca además, en el caso del Panteón, con un edificio que tiene un concepto muy claro de cofre. O sea, es una especie de joyero, de cofre, de caja, donde se guarda un interior exquisito, ¿no? Un interior cuidadísimo. Claro, ahí yo creo que es precisamente coherente con la elección del estilo bizantino para hacerlo, porque podría haber hecho un edificio neorrománico
con portadas, con esculturas en los derrames y con tímpanos decorados y demás, y no. ¿Por qué escoge el bizantino? Que es en realidad un estilo ajeno al mundo hispano, ¿no? Pues seguramente lo escoge porque es coherente con esa idea de cofre, con esa idea del mausoleo de Gala Placidia, ¿no? De que es un exterior, que es un cúbito de ladrillo y que entras dentro y es un esplendor de oro y de azul, ¿no? Entonces, seguramente, como era un hombre culto y precisamente podía jugar con estas cosas, no a la ligera, no esta cosa de decir, pues lo hago así o lo hago así, o cómo lo quiere, pues gótico, románico, no. Es que él buscaba un efecto. Y precisamente como ahí tenía la oportunidad de que la escultura tuviera un valor propio muy, muy alto, pues concibe esa especie de cofre desnudo que aumente, por decir así, por contraste, el valor de lo que hay en el interior. O sea que, muchas gracias por el comentario. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna palabra más, vamos a dar por terminada la sesión y damos por terminado el ciclo de conferencias. Entonces agradezco muchísimo al Ayuntamiento la iniciativa. Ahora se ha tenido que marchar la directora general, pero se lo transmites. Gracias a todas vosotras por lo que habéis hecho. Gracias a los ponentes, porque como ustedes han podido observar, pues se han preparado y se han dedicado las conferencias y los escritos que vendrán, se van a publicar concienzudamente, y yo creo que gracias sobre todo a ustedes por haber, muchos de ustedes, incluso los 9 días, no os pasado lista, pero que han estado aquí. Mi mujer, entre ellos, ha estado los 9 días, ha venido incluso uno más que yo, que falté, ¿no? Así que gracias a... Sí, en cualquier caso se difundirá y podrán ver estos vídeos y obtener el libro, leerlo, lo que sea. Así que muchísimas gracias. Espero que esto haya servido para algo, porque Miguel Ángel, lo hemos hablado desde el principio. Hace no tanto, Gaya Nuño pues estaba diciendo que Palacios, nada, y que las dos construcciones del Retiro, pues que eran dos arquitecturas que se pensaron para ser efímeras y que mejor tirarlas, porque entonces, claro, hace poco estaban pues personalidades importantes como Gaya Nuño y tantos otros menospreciando la labor de Velázquez Bosco, que afortunadamente pues nos ha llegado razonablemente bien. El primer día yo les recordaba cómo estuvo el Palacio Gamazo a punto de ser derribado en los años 70. Yo no sé, Enrique, si tú te acuerdas, una manifestación que hicimos, yo no sé si encabezada por Sambricio o por quién, desde la Escuela de Arquitectura, cuando no se podía hacer manifestaciones sin permiso, ¿no? Y nos fuimos andando desde la Escuela de Arquitectura hasta la calle Génova para evitar que se tirara el edificio de Gamazo. Y así eso se consiguió. Y luego fue Picardo el que lo restauró, que era también, por cierto, el que tenía el proyecto de demolición, ¿no? José Luis Picardo, pero luego lo supo restaurar muy bien como gran, enorme arquitecto que era, ¿no? Así que, bueno, pues no hace tanto de todas estas cosas y ahora afortunadamente pues quisiera creer que estas sesiones pues nos han servido para encontrarnos otra vez con el gran arquitecto y el gran agente de convergencias de voluntades y de oficios y de iniciativas que sin duda fue Ricardo Velázquez Bosco. Sí, ya se lo he agradecido a ellas, pero repito, a la directora general, a la subdirectora general, a Carolina Aguado, a Sara, que ha sido amabilísima y nos has ayudado en todo en estas jornadas lluviosas. Bueno, pues muchas gracias a todos.